Muy buenos días, les saluda Guillermo Antonio Pérez. Soy docente, formador, tutor en línea de lo que son los cursos de formación en ISAFOR. En esta ocasión, pues voy a presentarles el curso denominado Fundamentals Visual C#. Es un curso donde vamos a estudiar algunas de las características más importantes del desarrollo tecnológico que se está dando hoy en la actualidad. Casi en la mayoría de las, llamémosle así, de las aplicaciones que estamos viendo hoy en la actualidad en las nubes, prácticamente están desarrolladas con aplicaciones, es decir, son generadas por aplicaciones desarrolladas a su vez por proveedores, como el caso de Microsoft, que es una de las empresas más fuertes en el campo tecnológico. El producto que ellos lanzan se llama Microsoft Visual Studio y tiene como objetivo que los profesionales en desarrollo o lo que conocemos como programadores logren desarrollar sus habilidades lógicas y habilidades técnicas en el desarrollo de otras aplicaciones o de otro software que pueden ir dirigidas específicamente a ciertas áreas. Para esto, nosotros vamos a utilizar lo que es el lenguaje de programación Visual C#. Es un lenguaje de programación bastante amigable, aunque no es muy recomendable para iniciarse en el campo de la informática o en el campo del desarrollo de aplicaciones, pero puede darle una noción de cómo este va a responder. Para esto vamos a plantearnos prácticamente un par de objetivos que vamos a llevar a cabo en lo que es todo este curso que vamos a desarrollar. Primeramente, lo que se pretende es introducir a la persona o al participante interesado en este mundo de la informática en lo que es el desarrollo, el entorno en el que se va a crear esas futuras aplicaciones que pueden ser publicadas en la nube. También el enfoque va a estar dirigido a usuarios noveles, también a personas que tengan un conocimiento de otro lenguaje de programación también pueden optar. Esa podría ser una de las características quizás más preferibles, pero sin embargo vamos a partir de cero. También vamos a empezar cualquier tipo de situación o problema que se presente y podemos desarrollarlo utilizando pues este lenguaje de programación que viene dentro de la paquetería de Visual Studio. Visual Studio usted lo puede encontrar en los repositorios oficiales de Microsoft Visual Studio o de Microsoft, perdón, y buscar dentro de él Microsoft Visual Studio. Así como conocemos la paquetería de Microsoft Office que se encarga de desarrollar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, también nosotros vamos a encontrar en Visual Studio herramientas que nos van a permitir desarrollar bases de datos, aplicaciones, llamémosle así, intermedias o robustas, dependiendo de la necesidad del cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar en esta sesión? Bueno, vamos a visualizar lo que son los conceptos básicos del entorno de desarrollo. Me refiero a qué es lo que vamos a enfrentarnos y vamos a ir reconociendo cada uno de los componentes. ¿Cuáles son los recursos que provee .NET? Los lenguajes de programación, las bases de datos, las hojas de estilos o los elementos que pueden conformar una futura aplicación. Y también vamos a desarrollar un pequeño ejemplo relacionado con el desarrollo de una aplicación, aunque no va dirigida a un sector comercial o industrial, pero va a dar una idea de cómo desarrollar una aplicación en este ambiente. También vamos a conocer un desarrollo avanzado, lo cual nos va a permitir a nosotros tener como un punto de vista más amplio de lo que podemos hacer o hasta dónde podemos llegar con este tipo de desarrollo. Y por supuesto vamos a conocer algunas de las herramientas. Como todo tiene su historia, como todo tiene su naturaleza de ser, Visual Studio no es una herramienta que surgió hace 2 años o hace 1 año, sino que es una herramienta que vino evolucionando allá por los años 90
en los cuales pues nosotros nos percatábamos de desarrollos. Habían lenguajes de programación, pero no como los que ahora se conocen, herramientas que tal vez podían desarrollar un programita para llevar el control de inventario de una ferretería, de una tienda, de algún negocio, pero esto en esencia lo hacía de manera, digamos, centrada en una computadora. A lo que quiero llegar es que la evolución de Visual Studio tuvo ese punto de partida en el que logró desarrollar aplicaciones que se eran manejadas precisamente en un equipo. Posteriormente llegaron las aplicaciones .NET o las herramientas .NET que permitían desarrollar un conjunto de aplicaciones que podían ser manejadas desde el concepto de servidor, es decir, una computadora que distribuía su software a otras computadoras que estaban dentro del entorno, dentro del edificio, dentro de la oficina o dentro de la estructura organizativa de la empresa. Pero ahora se habla de la nube. Entonces Visual Studio ha venido escalando desde las versiones 97, las versiones 2000 e inclusive se habla ya de la 2003, 2006 y no solamente eso, sino que nosotros hemos sido usuarios nativos de Microsoft, es decir, hemos venido evolucionando de las plataformas Windows, pero desde hace un par de años Visual Studio también ha avanzado a otras plataformas, lo que significa que puede llegar a un punto en el que puede desarrollar aplicaciones en Linux o en Mac, en otros sistemas operativos que nosotros no teníamos ni pensado que podría llegar. Entonces la evolución escalable de Visual Studio ha permitido acoplarse a las realidades que se están dando en este momento. Un ejemplo, la nube. La nube prácticamente nos permite almacenar nuestra información, fotografías, archivos, películas, videos o lo que nosotros deseemos en el concepto de la nube. Es decir, en servidores que nos ofrecen empresas que nos garantizan que nuestra información no se va a perder, sino que se va a mantener fiel y nosotros podemos acceder sin ningún problema desde cualquier computador e inclusive desde cualquier celular. El entorno de Visual Studio es bastante amigable, es como un editor de texto donde nosotros tenemos varios componentes y podemos editar el código. Por supuesto que cuando hablamos de código y hablamos de lenguaje, estamos hablando, digamos, de elementos muy similares, muy parecidos. Son términos asociados en los que precisamente usted, como futuro programador, se tendrá que ir acoplando y saber qué significa cada nomenclatura que se va desarrollando dentro de este esquema. Visual C# es como que aprendiéramos una nueva lengua, un nuevo idioma, pero en vez de pronunciarlo, como el caso del inglés, el alemán, el francés o el japonés o cualquier otro tipo de lenguaje que existe a nivel mundial, Visual C# es un lenguaje, es un idioma, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en el que nosotros podemos escribir palabras o tecnicismos en inglés, pero no necesariamente tenemos que aprendernos cómo se pronuncia, sino más bien cómo se escribe, porque la lógica, que es lo que necesitamos en esta situación, nos va a permitir llevar nuestro programa hacia el rumbo o al flujo de datos que nosotros deseemos. Así que hay que tomar muy en cuenta que cuando se empieza a desarrollar una aplicación o se aprende un nuevo lenguaje de programación, lo importante es el léxico o los términos que están asociados con condiciones, con repeticiones, que son acciones que comúnmente nosotros en la vida normal, natural, hacemos. Veamos entonces, Visual Studio actualmente se está desarrollando, digamos, las versiones 2017 y las versiones 2019. Visual Studio en su contexto es una herramienta bastante utilizada, no voy a decir a nivel mundial, pero hay países como por ejemplo España, podríamos mencionar Francia, Inglaterra, hay una cierta presencia de Visual Studio. En Norteamérica, que es donde es desarrollada esta herramienta por Microsoft, o sea, es nativo de ese país, hay un consumo, ¿verdad? Pero también cabe destacar que esta herramienta puede involucrar otros lenguajes de programación, pero este curso se va a centrar en el uso de Visual C# y otros lenguajes de programación que van a ser como
elementos añadidos que van a permitir darle una apariencia atractiva, una apariencia que va a permitir al futuro usuario sentirse más seguro de lo que está utilizando. Si no, veamos el caso de Facebook. Facebook cada momento va cambiando su interfaz, tratando de hacerlo más amigable para el usuario, para que no pueda perderse dentro de ese ambiente. Entonces, esa es la misma finalidad que se persigue con Visual Studio, crear aplicaciones en las cuales precisamente el futuro usuario de esa herramienta pueda acceder de una forma accesible, fácil, sin complicaciones. Visual Studio ha venido evolucionando gracias al lenguaje Visual C# que ha entrado muy de lleno, y se puede decir que Visual C# es uno de los lenguajes de programación dentro de las estadísticas de TIOBE. Si ustedes buscan en Google pueden encontrar las estadísticas de TIOBE y ahí se representan los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Cabe destacar que Visual C# es uno de los que se utilizan. No voy a decir que es el primero o el número uno, pero puede entrar dentro del top de los primeros 10 lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Pero esto se debe a que no todo el mundo, no todos los países usan Windows. Algunos pueden utilizar Mac, otros pueden utilizar Linux, dependiendo del acceso económico. Aprovechando eso, Visual Studio ha entrado en esas plataformas, las que yo mencionaba, como Linux, como Mac, en el cual ya podemos desarrollar aplicaciones sin ningún problema. O sea, ya no tenemos límites que solamente con Windows. Así que esa es una ventaja que se está manejando hoy en la actualidad. Lo importante de Visual Studio es que ahora podemos utilizar un sinfín de herramientas. No es necesario tenerlas todas instaladas en nuestro equipo. Podemos descargarlas perfectamente de lo que son los repositorios de Microsoft. Ahí podemos descargar aspectos funcionales, elementos ya prefabricados. Esto es un concepto que se llama orientación a objetos, que consiste prácticamente en que nosotros utilizamos elementos, los reutilizamos, creamos nuevos objetos partiendo de algunos que ya están construidos. Entonces, esta es una de las ventajas que nos ofrece Visual Studio y por ende, eso es lo que lo hace una herramienta más accesible y más fácil de utilizar, porque en la actualidad el mundo va a una velocidad, no lo voy a decir por kilómetros por segundo, no voy a decirlo a una velocidad años luz, sino que voy a mencionar que las aplicaciones o las herramientas se necesitan para allá, para lo más pronto posible. Dentro de Visual Studio podemos encontrarnos también con la característica que se llama el administrador de paquetes, denominado, vamos a ver, se llama administración de paquetes NuGet. Suena un poco raro NuGet, o pronuncia así en lengua española NuGet, ¿verdad? Si usted quiere buscarlo en internet, NuGet es prácticamente una herramienta que nos va a permitir extraer de la nube otras herramientas o subherramientas que podemos utilizar en beneficio de nuestras aplicaciones. Entonces, la creación de una aplicación en .NET o en Visual Studio.NET, como le queramos llamar, radica en que creamos todo basándonos en proyectos. El concepto de proyectos es tal como lo conocemos, es decir, iniciamos por un nombre, luego empezamos a agregar los elementos que necesitamos y luego todas las actividades que va a conllevar, ¿verdad? Entonces, precisamente con solamente buscar la página de inicio o irnos al menú o la opción archivo y buscar nuevos proyectos, nosotros podemos gestionar ya nuestra futura aplicación. También podemos hacer uso de otro elemento que se llama GitHub. GitHub o GitHub o GitHub, como lo quiera pronunciar, es un repositorio, llamémosle así, de aplicaciones donde usted perfectamente puede desarrollar su aplicación y luego subirlo en la nube. Es un concepto que nosotros llamamos la publicación, pero no es una publicación como una página web, sino que más bien es subir nuestro desarrollo prefabricado, construido en base a nuestra lógica, pero que puede llevarnos
a otro nivel. ¿A qué me refiero? A un trabajo 100% colaborativo. Una de las situaciones o de los elementos que se dan hoy en la actualidad es el tiempo. A veces el reunirnos en un determinado tiempo por factor de trabajo, por factor de otra responsabilidad que se tenga, nos hace un poquito así como no muy accesibles para reuniones. Entonces, GitHub es una aplicación en la nube que nos permite subir versiones de nuestro software y compartirlo con nuestro equipo de trabajo. Y nuestro equipo de trabajo, que puede ser, digamos, Juan Pérez, Luis Pérez, Ramón Pérez, todos los Pérez que puedan haber o puedan imaginarse dentro de ese equipo, ellos pueden tener acceso a la aplicación y hacerle mejoras o agregarle funciones que son necesarias para que nuestra aplicación a futuro funcione como debe de ser. Entonces, el no reunirse no significa que el proyecto se retrasa, sino que más bien podemos subir una versión de nuestro desarrollo y podemos prácticamente ponerlo en el escenario de que otros personajes de nuestro equipo de desarrollo puedan llevar actualizaciones y estas compartirlos a la vez, y el propio, llamémosle así, director del proyecto pueda visualizar qué es lo que se ha hecho. Entonces es una ventaja que también Visual Studio ha incorporado dentro de sus características. También vamos a mencionar de que esto ha permitido también que Visual Studio no solo se quede a nivel de desarrollo, sino que también entre en otras áreas, como por ejemplo, voy a decirlo así, hace ya un par de años, un poco más todavía se tenía que manejar el concepto de sistema gestor de base de datos, pero muy independiente, el lenguaje de programación muy independiente, y lo que es la interfaz gráfica, que en este caso vendría a ser como las hojas de estilo, la apariencia de nuestra aplicación, permitía prácticamente manejarse de manera independiente. Pero hoy en la actualidad Visual Studio integra todo en uno solo y permite trabajar todos esos elementos dentro del mismo entorno sin entrar en esa discrepancia de que estoy trabajando en una base de datos aparte, estoy trabajando los estilos o la apariencia de nuestra aplicación por aparte y otra persona trabajando en la aplicación. La integración a veces puede ser un poquito complicada dependiendo de qué tecnología se esté utilizando. Pero como ya lo había mencionado, con la herramienta de GitHub, precisamente nosotros podemos hacer un trabajo colaborativo y podemos estar subiendo nuevas versiones e integrar todo ese trabajo sin afectar la labor de el que está haciendo la base de datos, el que está haciendo el estilo, sino que todo lo integramos. Y esto puede permitir también que los desarrolladores entren ya a otros estratos. Es decir, el programador ya no solamente se limita en desarrollar aplicaciones para computadoras, sino que también puede crear aplicaciones para la nube, aplicaciones para el Internet de las cosas, aplicaciones para dispositivos móviles, entre otros. Recordemos que la tecnología va evolucionando y la informática, y dentro de ella la programación de computadoras, es lo que está llevando a cabo el desarrollo de la tecnología o la industria 4.0. Entonces, no quiero decir totalmente que gracias a los programadores existe la industria 4.0. Esta es una combinación de varias áreas de conocimiento, todas se centran, y es el programador el que le empieza a dar forma. Pero, así como se dice, en conjunto, trabajo en equipo, y eso es lo que permite dar un producto final. Esto permite que las aplicaciones sean más ágiles y permite que tanto el cliente y el desarrollador vayan de la mano. Eso permite que haya una agilidad y una precisión en el desarrollo de la misma aplicación que se va a utilizar en una determinada empresa. Entonces, ¿qué consiste todo esto? Bueno, anteriormente teníamos que tener un editor de texto, teníamos que tener un compilador que prácticamente es el que traducía nuestro código de alto nivel, me refiero a lo que nosotros logramos interpretar, luego bajarlo al nivel binario, que es el que entiende la computadora, luego tener como producto final el aplicativo ejecutable independiente de la plataforma, y por último se tenían que hacer pruebas. Ahora
todo esto nosotros lo podemos desarrollar prácticamente dentro de Visual Studio. O sea, podemos traducirlo al lenguaje máquina, podemos verificar dónde están los errores, tenemos nuestro editor, tenemos nuestro diseñador, podemos agregarle pues un sinfín de cosas que nosotros no nos imaginábamos hace un par de años atrás que podíamos construirlo. Es más, tampoco pensábamos que podíamos construir aplicaciones independientes e instalables, y tampoco pensábamos hacer las pruebas de manera integrada. Hoy todo se hace gracias a Visual Studio. Hay muchos elementos que Visual Studio maneja, y eso pues lo que nos ha ayudado precisamente a que esta herramienta evolucione. Es decir, así como Visual Studio está diseñado para desarrolladores de aplicaciones, independientemente sean de escritorio o para la nube o para dispositivos móviles, también podemos decir de que hay una comunidad de desarrolladores para desarrolladores. Suena así como un poco repetitivo, pero hay programadores que desarrollan aplicaciones que tienen como finalidad que nosotros las reutilicemos para nuestras aplicaciones. Podría mencionar, por ejemplo, el caso de Bootstrap, un ejemplo. Hubo un diseñador, podría ser un diseñador de página web, un diseñador gráfico, el que se le ocurrió desarrollar estilos para que nuestras aplicaciones en las nubes pudieran tener un aspecto más atractivo para el usuario. Las interfaces de usuario, los colores, las formas, es lo que hace atractivo la tecnología de la nube. Sin embargo, para llegar a eso, alguien tuvo que inventar o reconstruir o reformular lo que sería el aspecto visual. Entonces, ese aspecto visual nosotros lo podemos integrar también en nuestra tecnología. Y ahí volvemos al tema de la reutilización. ¿Cómo puede ayudarte Microsoft en cuanto a esto? Bueno, en la realidad Microsoft permite el desarrollo de aplicaciones y también permite desarrollarlas y te permite distribuirlas sin ningún problema. También tienen la facilidad de que puede proveerte, aunque sea de manera temporal, por ciertos días, ver la publicación de ese sitio, de ese portal o de esa aplicación construida con Visual Studio. Es una de las ventajas que tiene. Entonces, lo que aprenderemos prácticamente es bastante, pero nos vamos a centrar específicamente en lo más esencial, que sería el uso de Visual Studio. En las futuras entregas vamos a ver también cómo empezar a construir una aplicación utilizando ya un léxico más avanzado, más específico para tomar decisiones y así hacer, digamos, que nuestra aplicación vaya tomando un poco de forma. Esto es lo que yo tengo pensado para ti este día en esta sesión y espero pues que te haya sido de utilidad, y cualquier cosa pues puedes contactarme y puedes recibir notificaciones. Así que agradezco mucho el tiempo que te has tomado para poder escuchar esta pequeña introducción al curso de Fundamentals Visual Studio C# o .NET, para que nosotros podamos ya irnos familiarizando con ellos. Así que te espero en la próxima entrega y saludos desde aquí, desde El Salvador. Hasta pronto.